de la mandíbula. Si hablamos del temporal, vamos a tener una cavidad negra que está participando en su movimiento. ¿Cómo se denomina? La cavidad glenoidea. Después tenemos en la mandíbula solamente una estructura que está participando, que es parte de la rama, que es el cóndilo mandibular. Cada una tiene sus características. La cavidad glenoidea, ¿cuáles son las características de simple vista que ustedes pueden observar de la cavidad glenoidea? Reconocida por su hendidura que tiene. Reconocida por la hendidura que tiene. ¿Qué hendidura tiene? Donde va a articular lo que es el cóndilo, donde articula el cóndilo. Es una cavidad articular. Una cavidad articular del tipo celular. Por ejemplo, yo encontré en el artículo de trabajo de investigación donde que se da altura a nivel de idea, donde hay bebés que nacen o sea, para darle o sea, bebés prematuros que nacen, o sea, para darle nacen con le meten una cavidad como del cóndilo, nos dice la repercusión netamente fisiológica que va a tener cada persona. Toda la forma que nosotros observamos en este complejo articular se expresa netamente en la cavidad oral. Tiene mucha relación. Las angulaciones o las posiciones que nosotros tenemos del cóndilo respecto a la cavidad glenoidea, estas angulaciones, sean obtusas, sean cóncavas, sea la característica que tengan jóvenes, se va a repetir en la morfología dental. Está muy ligado. Hay algunos que se presentan incluso que son una cavidad glenoidea plana, que no hay, y otros que presentan una cavidad glenoidea muy profunda para la edad del bebé. Esa anatomía que su compañero está explicando explica mucho la anatomía netamente fisiológica de la estomatología. Y es muy importante comprender cuáles son netamente las zonas que son normales. O sea, y en anatomía, obviamente, morfología de cabeza y cuello, nosotros aprendemos cómo es lo normal. La cavidad glenoidea es netamente una cavidad, es una superficie cóncava. Y eso es lo normal. Eso es lo normal y lo repetitivo, y en probabilidades es obviamente lo correcto. ¿Ya? Obviamente, si es que nosotros vemos que esta cavidad en algunos casos sea, como su compañero dice, plana o demasiado profunda, va a tener repercusión anatómica en la arteria anterior o en el sector netamente de movimiento, ¿ya? Porque justamente esto es nuestra bisagra de movimiento. Y nosotros hablamos de justamente clasificación de la ATM según la característica que tenga. Por ejemplo, si por la función, esta articulación tiene una clasificación por función. Como tiene una función bastante de movimiento, se dice que es una articulación tipo diartrósica, que tiene bastante movimiento. Porque está comprendida, y según la clasificación, según el componente anatómico, podríamos decir que es una articulación del tipo bicondilio. ¿Por qué? No porque tenga estos dos cóndilos jóvenes, no por los dos cóndilos mandibulares, sino por el complejo articular. Tiene un cóndilo mandibular y un cóndilo del temporal. Ambos cóndilos lo caracterizan a esta articulación como una articulación bicondilia. Justamente el día sábado, cuando el doctor hablaba sobre que era una articulación bicondilia, muchos señalaron sí que tenía dos cóndilos. No es porque tenga dos cóndilos mandibulares, sino porque en el sector de la anatomía directamente tiene dos cóndilos, uno mandibular y uno temporal. ¿Cuáles son? Obviamente nosotros ya conocemos la cabeza del cóndilo, pero el cóndilo del temporal es netamente la base que empieza el arco cigomático. ¿Vamos? Entonces ambos cóndilos forman este complejo de la regla. ¿Qué más tenemos como característica, jóvenes? De que esta cavidad glenoidea en su parte medial tiene una cisura. Nosotros hablamos ya de cisura cuando miramos características netamente de base de cráneo exocraneal. ¿Se denominaba, recuerda alguien cómo se denomina esta cisura? Está dentro de la cavidad glenoidea. Cisura que... Una pequeña ranura que ustedes observan, un pequeño canal. La cisura petrotimpánica, porque
estamos netamente en la zona petrosa y en la zona timpánica, y por eso tiene esa denominación, la fisura petrotimpánica, o también denominada fisura de glasa. Cualquiera de estas dos denominaciones obviamente responde a directamente la estructura que nosotros podemos observar, que es esa pequeña ranura. ¿Y por qué era importante obviamente identificarla? Porque por él están pasando pequeñas estructuras exopetrosas o nervios exopetrosos. ¿De qué rama sería este efecto? Del quinto 3 Hay una rama ¿Qué trozo? del quinto 3, pero las mayoría son de nervios faciales. Ya. La rama de nervios faciales están pasando por eso. Justamente por cerrar no solamente nervios, sino también arterias, pequeñas arterias, las cuales están encargadas de irrigar esa pequeña zona. Entonces, en un equilibrio o en un estado funcional normal, obviamente estas arterias y estos nervios están en completo estado normal, sin ningún tipo de inflamación, sin ningún tipo de dolor, sin ningún tipo de sintomatología. Pero bien tenemos los casos de que puede que esta ranura pueda desaparecer si es que nosotros tenemos un complejo netamente de cavidad glenoidea totalmente plano. Puede desaparecer. ¿Y qué pasaría con estas estructuras? Estarían colapsando. Y obviamente, no se colapsan, repercute en alguna estructura que está a su alrededor, con alguna alteración, o sea, su movimiento, con alguna función o irrigación, pues van a repercutir. Por eso es importante ver qué hay que en lo normal. Esta cavidad glenoidea también, jóvenes, hacia adelante, nosotros vamos a ver que va ascendiendo, ¿cierto? Esto es una pequeña eminencia. Hacia la parte netamente anterior tendría que ser el cóndilo del temporal. Y hacia la parte posterior ya está conformada por una pared posterior o vertiente posterior, la cual netamente la pared es el conducto auditivo externo. Conducto auditivo externo. Tenemos aquí todo lo que es la vertiente posterior y la vertiente anterior, donde va a encajar netamente lo que es el cóndilo mandibular. Y el cóndilo, jóvenes, en toda la mandíbula se va a caracterizar por tener polos también. Se caracteriza, miren, todos los cóndilos tienen una forma usual, repetitiva, normal. ¿Cuál es la forma de los cóndilos? Normalidad. ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo describirían a los cóndilos? Observando. son similares. Claro, son similares. Pero ¿cuál es la característica en común? No, alargada. Solo el cóndilo. Solo el cóndilo. Solamente ¿De qué se debe decir? ¿Qué ven ustedes en común que tienen ellos? La forma que decían acá, ovalada, ¿no? Tienen una forma ovalada, pero ¿con qué orientación? Desde la parte externa hacia la parte interna, el diámetro es mucho más ancho que la parte anterior y la parte posterior, esa que es mucho más adelgazada. Todos se repite eso. O sea, tiene un diámetro antero-posterior adelgazado y un diámetro externo-interno mucho más ancho. Eso es lo normal que se va a poder observar. Y esta morfología, jóvenes, tiene un porqué. Porque el hueso responde a una función, una forma de función. Entonces, ¿por qué es que tiene esa forma el cóndilo? ¿Qué tipos de movimientos se realizan para que este cóndilo tenga esa forma? Si tenemos, primera característica, los movimientos, aquí me dicen de que los movimientos hacia los lados pueden ser amplios o cortos. 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 Amplio. Todos son limitados, pero ¿cómo me diría esta forma nada más? Que ¿cómo serían los movimientos?
dicho, el movimiento es limitado, pero eso no se debe a la forma que tiene acá. Puede estar en quizás un 30% que tenga que ver la forma de que esté limitado, pero la limitación netamente no son los ligamentos que están alrededor de esta estructura. Pero la forma que ustedes tienen acá, como bien todos dijeron a un principio, los movimientos que van a tener aquí son cortos, porque toda la cavidad glenoidea está ocupando todo este cóndilo, entonces el movimiento que ustedes van a tener aquí son cortos. En cambio, la forma que ustedes ven acá, antero-posterior, nos permite una mayor amplitud de movimiento. Entonces van a ser en la propulsiva y en la repulsiva que van a ser un poquito más amplios los movimientos. De acuerdo, pero esto es un complejo total. ¿Por qué? Porque eso sería netamente una relación céntrica. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros tenemos los cóndilos en un estado el cual ambos van a ser un similar movimiento, sin ningún tipo de traslación, sin ningún tipo de rotación. Solamente en su posición normal, ambos. Cuando ya empieza a salirse de su cavidad, cuando ya tenemos una traslación, ahí va a haber un deslizamiento mucho más, obviamente, prominente, sean laterales, sean retrusivos, sean propulsivos. Va a haber un movimiento mucho más prominente y eso va así a depender de los ligamentos, cuánta elasticidad tienen sus ligamentos para limitarnos o no al movimiento. Entonces, esos jóvenes de verdad es un complejo muy bonito de estudiar, que lo van a ver quizás mucho más profundidad en su función y sus demás cosas que van a llevar, pero aquí netamente es que ustedes identifiquen la anatomía correcta de cómo es lo normal. Obviamente aquí es lo normal, es una reconstrucción de una fractura y ven ustedes cómo se repite. Incluso esta característica de que este cóndilo es mucho más amplio que este y este mucho más corto. Entonces eso explica y tiene un porqué. Todo se explica según la función. Esa es anatomía netamente funcional. ¿Qué más? Otras estructuras tenemos entonces temporal, mandíbula, tenemos nuestra cavidad glenoidea, nuestro cóndilo. Tenemos obviamente el cóndilo, como el cóndilo temporal también. Esas estructuras netamente óseas. Estructuras de forma ya blandas o cartilaginosas, ¿cuál sería? Que está interviniendo en nuestro arteria. Los discos, en sí es solo un disco, a cada lado se tiene así. Solamente es el disco articular. El disco articular, ¿cuáles son las características del disco articular? Si bien no lo tenemos acá, me parece que lo tengo. Decíamos que es netamente el disco articular. El disco articular, ¿cuál es la forma del disco articular? Como su compañera dijo, obviamente su nombre se debe a su forma, es un disco. Pero ¿cómo son los discos? Son circulares, ovalados. Una forma ovalada y circular. Pero netamente, cuando ustedes observan en la clínica cómo es un disco y cuando se opera a veces a nivel del disco articular, esa anatomía referencial que se tiene no es la que es a veces. Entonces, pueden ser forma de un disco, pero este disco tiene características. Tiene obviamente partes, igual que nosotros vemos acá los polos, mucho más largos en zonas, tanto posteriores o tanto mesiodistal, tiene zonas mucho más características. Entonces, a eso, ¿qué es la característica de los discos articulares? Que ustedes han observado, ¿cómo son los discos articulares? En literatura, en los atlas, ¿cómo han visto que es un disco articular? Es una superficie normal, es plana, ovalada, tiene cóncava es uniforme. Mucha literatura nos dice que es como una almohadilla. Como es una almohadilla. Tiene dos superficies externas, las cuales están mucho más abombadas, tienen mucho más complejidad que el polo netamente interno. La parte interna, jóvenes, es adelgazada y se observa eso en clínica. Sí. Obviamente el disco en la parte medial es adelgazado y sus polos son mucho más gruesos, prominentes.
Eso es lo normal. ¿Qué pasa cuando nosotros encontramos un disco totalmente plano? Ahí ya hay una interacción. ¿Ya? Cuando nosotros quizás encontramos solamente uno de los polos mucho más convexos que el otro, una simetría quizás en polos, entonces también igual ya hay una deformación o una tensión en función de lo que es cerebral. Eso es importante saber, cuál es lo normal. ¿Qué más podemos observar? ¿Cómo es esa almohadilla? ¿Estará irrigada? ¿Estará inervada? ¿Qué dicen ustedes? Netamente, jóvenes, toda su parte interna de este disco articular no está inervado ni articulado. Perdón, no está inervado ni irrigado. Es netamente tejido cartilaginoso y no llega a fibras, porque una vez que hacen contacto, hace el sostén. Imagínense que si presionara un lugar donde está totalmente inervado, obviamente va a doler. Es por eso que en la parte medial no cuenta con irrigación ni con inervación, pero sí toda la parte externa. Eso es lo que me indican los libros de histología. ¿Ya? ¿Qué sucede cuando el líquido sinovial no está, y se produce dolor en la... Entonces, una de las estructuras de ser los discos. El disco, jóvenes, está embebido todo un líquido que su compañero lo toma como líquido sinovial. ¿Quiénes se encargan de segregar el líquido sinovial? La médula ósea. No. ¿Quiénes se encargan de segregar ese líquido? ¿Por qué ese líquido está dentro de esa cápsula? Una articulación. Sí, pero ¿quién se Ah, sí. Justamente, jóvenes, existen células dentro de lo que vendría a ser alrededor del disco, las cuales están segregando este tipo de líquido. ¿Ya? Obviamente, cuando ya